Una pequeña reflexión referente a la voluntad y a la intención y al deseo de Dios y a la capacidad de Dios para llevar adelante lo que Él quiere. Y bueno, en Isaías dice Dios, por ejemplo, el profeta dice que Dios dice, haré lo que yo quiero. Y a mí me bendice mucho cuando Dios dice, hago lo que quiero, haré lo que quiero. Porque esa voluntad no hay infierno, no hay puertas cerradas, no hay murallas contra ese querer y esa voluntad de Dios. Dios hace lo que quiere. Ningún ser en el universo puede decir yo hago lo que quiero. Ni Satanás puede decir yo hago lo que quiero. Bueno, una aplicación a ese querer y a esa voluntad de Dios con respecto a la salvación de las personas. Dice en 1 Timoteo 2:4 creo que es, que Dios quiere, ahí está el querer de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahí tenemos el querer de Dios con respecto a la generalidad, no a un, por ejemplo, una parcialidad de gente que Él salvaría, como hay algunos que piensan. No creemos en ese tipo de predestinación, que algunos son predestinados para ser salvos y otros van a la condenación. De ninguna manera es aceptable esa interpretación referente a la predestinación, porque yo sí creo en la predestinación, pero basada en el preconocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Porque si dice en Apocalipsis que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y también dice la palabra que Dios nos conoció antes que naciéramos, se lo dijo, por ejemplo, a Isaías. De Ciro habló años antes de que apareciera en escena, de Josías también. O sea, antes que naciese, le dice a Jeremías, te llamé como profeta. El mismo Pablo dice que Dios ya lo había apartado del vientre de la madre. O sea, Dios tiene un preconocimiento, como dice también el apóstol Pedro, con respecto a todas las cosas, y en ese sentido, entonces, Dios hace lo siguiente, prepara, como dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene un plan perfecto con la vida de cada criatura. Evidentemente, aún con los no salvos, Dios desea lo mejor, los planes de Dios son perfectos. Yo sé los planes que tengo respecto a vosotros, Dios dice. Ahora que se puedan cumplir depende no de Dios, porque Dios quiere. El tema es que todos nosotros como ovejas nos descarriamos, ¿verdad? Hacemos lo que muchas veces tomamos malas decisiones y nos va mal. Y no podemos culpar a Dios por eso. Ni son pruebas que nos puso el Señor, porque Dios no nos va a poner delante de nosotros tentaciones para que... Dios puede probarnos, pero no tentarnos hacia el mal. Eso es Satanás el que tienta hacia el mal. Entonces, referente a la salvación de las personas, evidentemente que nosotros estamos en el aquí y en el ahora. Nosotros estamos en el espacio-tiempo, ¿verdad? En el momento temporal. Pero Dios ya supo todo desde el principio, evidentemente, pero nosotros no lo sabemos. Porque si no pudiéramos decir, por ejemplo, bueno, el que va a ser salvo, Dios sabe quién va a ser salvo, y como que no me molestaría en salir a predicar el Evangelio, a misionar, se cortarían las misiones, la iglesia se guardaría dentro de las cuatro paredes, porque de total los que van a ser salvos van a ser salvos. Sí, pero Romanos también dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo van a creer? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque el hombre puede contemplar los cielos y la tierra y el universo, decir, tiene que haber un creador detrás de esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la lengua es la que habla el Evangelio, ¿verdad? Hay gente que dice, no, nosotros somos cartas con que vean nuestra vida. Sí, es verdad, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer cartas abiertas que la gente lea, pero Dios nos dio una lengua para comunicar el Evangelio, aunque sea persona a persona. Entonces Dios quiere que todos, ¿cuántos? Todos, lo repito, todos los hombres, hablando genéricamente, hombre y mujer, ¿verdad?
sean salvos, sean libres, sean redimidos, sean rescatados, sean liberados, sean sacados de los calabozos. Él vino a abrir las puertas de prisiones, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a salvar, Él vino a reventar las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que, mis hermanos y amigos, no hay duda de que Dios está en el negocio de salvar a la gente, ¿verdad? ¿Por qué pagó precio tan alto? Porque a mí me gusta decirlo de esta forma cuando evangelizo. Si la salvación para ustedes, para vos, es gratuita, por gracia sois salvos por la fe. Sí, gratis. ¿Qué tengo que hacer? Solo creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero eso no quiere decir que no costó un precio tan alto, porque alguien tuvo que pagar, el inocente por los culpables, el bueno por los malos, el bendito por los malditos, el sano por los enfermos. Se pagó. Es como si a vos te da un regalo, tu papá cuando eras pequeño te daban un regalo y vos lo recibías como un regalo, pero tu papá tuvo que pagar ese regalo. Alguien tuvo que pagar, un tío, nada es gratis. Alguien pagó. Así que Jesús pagó tan alto precio, será porque Dios quiere salvar a la gente. Evidentemente que Dios quiere salvar a la gente. Ahora hay otro pasaje ahí que a veces lo usamos mal, que tiene que ver en Pedro, cuando dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es evidente que esa carta Pablo no la escribió a la gente de afuera, no es una carta para evangelizar al mundo, es una carta a los hebreos convertidos al Señor, salvos, que experimentaron a Cristo y que lo conocieron como su Mesías, que fueron lavados en la sangre de Cristo. A ellos les escribe la carta. Entonces Dios no quiere que ninguno perezca, es decir, acá se trata más allá de eso, que ninguno de sus hijos, de su pueblo, se quede atrás, se vuelva atrás, se pierda, apostate. No es el plan de Dios, porque si Dios nos salvó. Miren, a veces gente pregunta, ¿el salvo es siempre salvo? ¿Vieron? El salvo siempre salvo. Hay gente que dice, no, si después que te salvaste no perdés la salvación, es imposible, etc. O el otro que dice, sí, se pierde la salvación si vos no andás en santidad, etc. Muy bien. Esto es lo que yo pienso con respecto al salvo siempre salvo. Dios no te salva para perderte. Dios te salva para que seas salvo para siempre. Pero el tema no es Dios, el problema soy yo, porque si yo me enfrío, si yo me empiezo a mundanalizar, si yo empiezo a ser mezclado con el pecado, con el mundo, y me empiezo a deslizar, evidentemente que no me voy a quedar en la salvación, me voy a salir. Y puedo volver a las tinieblas y a la oscuridad. Así que ojo con eso, ¿no? Que sin santidad nadie verá al Señor, evidentemente. Así que la salvación eterna es así. De parte de Dios es eterna. Pero yo soy el que por mis decisiones, por mi enfriamiento, puedo apartarme de Dios. Cuando quiero acordar, como en un tobogán, estabas allá arriba y terminas allá abajo. Que Dios nos ayude, ¿eh? Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Dios no te salvó para que te pierdas. Dios quiere llevarte al cielo, así que fuerza, ánimo. No me digas que tenés muchas luchas, todos las tenemos, los mismos conflictos, dice Pedro, se cumplen en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Y en alguno peor, hay gente que está muriendo por causa de Cristo, los están matando, masacrando, quemados vivos, muertos a machetazos, en cárceles en Corea del Norte. O sea, nosotros no sabemos cuánta gente a manos de musulmanes han sido martirizados, o en la India. Así que hay verdaderos mártires en el mundo por conservar su fe. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Este es mi pequeño aporte. Esto es lo que yo sostengo con respecto a la salvación. ¿Quiere Dios salvar a la gente? Que todos sean salvos. Si fuera por el Señor no se perdería una sola alma de los más de 7.000 millones o 8.000 millones de personas que viven en el mundo, porque Cristo derramó su sangre por todos, por el mundo entero. Pero bueno, la gente tiene que tomar sus decisiones.
Pero es lamentable que gente no puede tomar la decisión porque nadie le llevó el Evangelio. Eso nos hace muy responsables a todos nosotros. ¿Qué hacemos con lo que se nos confió? Porque se nos confió su palabra. Que Dios nos ayude en este día también. Que esta reflexión pueda servir de alguna forma de sacudimiento y motivación.